Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, pues continuando a través de este grupo de Selah en el estudio, en la meditación de la preciosa palabra del Señor, que día a día nos sigue hablando, que día a día nos sigue enseñando, que día a día pues el Señor nos sigue ministrando a través de ella. En esta ocasión, en este día nos ha tocado pues seguir meditando en la Escritura a través de la palabra del Señor en segunda de Samuel capítulo 14. Hoy es un nuevo tiempo, es una nueva pues momento de poder buscar del Señor y seguir leyendo la Escritura. En esta ocasión pues demos las gracias al Señor por todo lo que está haciendo y sobre todo por lo que nos sigue hablando a través de su palabra. Cuando hallamos en segunda de Samuel capítulo 14 podemos entender cómo Joab procura el regreso de Absalón. ¿Cuál es el contexto en esta escritura? Podemos ver cómo su propio hermano Amnón es asesinado por su propio hermano Absalón. Y a pesar de las cosas y las circunstancias, papá muchas veces no lo confrontó. Más bien él se alejó de su papá. Absalón se fue lejos. Y Joab, que era el jefe del ejército de David, tuvo en función traer a Absalón, dado que Absalón era el más hermoso de sus hijos y otra de las cosas que era el más pedido en muchas áreas. Dice que hasta su cabello pesaba mucho. Pero cuando leemos, y valía mucho dinero, cuando leemos la escritura, es cómo Absalón retorna. A todo el pasaje nos habla cómo Absalón va a retornar hacia el lugar donde estaba escondido y retorne a Jerusalén. Pero el versículo 24 nos dice de esta manera: mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Mire, en una ocasión, en esta oportunidad, después de la falta que había cometido, después de haber ocasionado y después de lo que había hecho llamado Absalón, el rey, que era su propio padre David, no lo confrontó, no lo dijo ninguna cosa, sino lo pasó como alguien dijo, no nos pasó por alto, no lo dijo de una manera pues decirle, ¿no? Simplemente dijo, vayas a su casa, no lo quiero ver, si se vaya a Jerusalén, que vuelva a su casa y ya. Es como decir, una persona no tomas en cuenta y todas esas cosas. Pero creo que nosotros como padres, y aquí hay un mensaje de la escritura que para hoy en día debemos de tener en cuenta, que estamos llamados a disciplinar, a llamar la atención, a corregir a tiempo. El hecho de que haya asesinado a su propio hermano por las cosas que había ocasionado a su hermano Amnón, a su hermana Tamar, no significaba el hecho de asesinarlo, sino el hecho de condenarlo y el hecho de llamarlo a juicio. No es que él tuviera la justicia por sus propias manos, porque era su propio hermano, su medio hermano. Entonces hay que tener en cuenta, como padres, en esta escritura, David erra al no poder tener que poner en práctica su función como padre. No solamente su función como padre, sino también porque no le da el lugar que le corresponde a papá. Como padre de tantos hijos, de tantos príncipes. Y claro que entre ellos Absalón era el más favorito, dado que su hermosura y todas las cosas. Pero también debemos de entender que esa conducta no es estable, y mucho menos cuando somos hijos y tenemos que corregir a tiempo. Entonces, la escritura nos demanda en ese tiempo y a través de esta escritura, todo el mensaje que se trasciende es que tenemos que corregir a tiempo. Corrige a tiempo a tus hijos, como dice la palabra del Señor. Hay que corregirlos siempre a tiempo, porque como el Padre disciplina a su Hijo, así nos ama el Señor. La disciplina del Señor, por eso Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, del Dios real. Y la disciplina del Señor es más fuerte que nuestras propias disciplinas que nosotros mismos nos hacemos, o quizás nosotros mismos nos imponen. Pero la disciplina de Dios va más allá de las cosas. Y aquí
el padre comete una falta de no disciplinar a su hijo, de no llamarle la atención, de no decirle, mira, ¿por qué has cometido esto? ¿Por qué has hecho esto? No está dable, no hagas justicia por tus propias manos. Debió de cumplir esa, porque después de ahí va a ocurrir las consecuencias, porque si vamos a leer el capítulo 15, yo sé que uno de nuestros hermanos va a compartir ese pasaje, va a haber detalles de las consecuencias que su propio padre, por no corregir a tiempo a su hijo, va a sufrir las consecuencias. Entonces, como padres, siempre somos llamados a corregir a tiempo, que no se pase ninguna falta por alto. Tenemos que siempre corregir a tiempo, y más teniendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que Él siempre corrija a sus hijos para que se vuelvan a mantener firmes, que vuelvan a los cimientos, para que vuelvan a leer su palabra, que siempre nos va hablando a través de ella para corregirnos, para instruirnos, para ser mejores cada día, para ser luz para este mundo. Señor siempre nos va a demandar eso, ser luz. Y ser luz implica muchas veces que el Señor nos va a confrontar, a corregir, a instruir. Y por eso que aquí vemos que David se equivocó a no corregir a Absalón, a no llamarle la atención, a no decirle, ven, hijo, ya está bien, vas a regresar a Jerusalén, pero primero vamos a hablar, primero vamos a decir por qué razones te fuiste, por qué razones cometiste este delito y por qué tomaste la justicia por tus manos. ¿Es necesario que tú tomes la justicia o es necesario que nos dejes que actuar a nosotros también? Ese detalle muchas veces lo pasamos por alto. Y hay que tener en cuenta eso, que la disciplina del Señor no es la disciplina como del Padre que nos corrige a tiempo. La disciplina de Dios es mucho más fuerte, mucho más leal. Así que no nos sintamos mal cuando alguna vez nos disciplinen, alguna vez nos llamen la atención, alguna vez nos corrijan a tiempo. Mucha más debemos de alegrarnos, porque nos están corrigiendo a tiempo, antes de cualquier situación pueda agravarse. Y así es lo que puede ocasionar, porque hasta podemos llegar a lo más fatídico, como fue lo que sucedió con Absalón, porque su destino de Absalón al final de los finales fue igual que su hermano Amnón. Realmente él pagó el precio también. A veces nosotros pensamos que se olvida en el tiempo, pero no se olvida. Querida iglesia, querido hermano, recuerde que usted está llamado a corregir. Si tiene hijos, corrija a tiempo. Y no solo eso. Si somos llamados a ser luz, siempre somos llamados a poder ser corregidos a través de la palabra del Señor. Y su palabra muchas veces nos va a confrontar, nos va a reanimar, nos va a levantar, pero muchas veces nos va a volver a decir, vuelve a mis brazos, arrepiéntete, búscame. Y si hoy en este día estás cometiendo una falta y no estás actuando debidamente, como dice la Escritura, ten en cuenta que el destino de Absalón no fue que viviera más años, también fue asesinado. Absalón. Por eso ten en cuenta una cosa, para Dios ninguna falta se pasa por alto. Y si tú estás a tiempo de poder ponerte en la brecha con el Señor, recuerda que Él siempre tiene a tiempo a hablarnos y a ministrarnos y aconsejarnos. Hoy le tocó a Absalón. Su padre no le corrigió a tiempo. Le trajo, sí, le volvió a ver. Quería hablar a Absalón con su padre. Su padre sí se muestra enojado, se muestra indignado. No le quiere hablar, es cierto, como cualquier padre, ¿no? En esa situación, porque tiene hijos, y su hijo también era Amnón, así como Absalón, así como Dina, pero así como lo que pasó con su hermana Tamar, diré, pero aún así es padre, y le duele por sus hijos lo que ha pasado, pero en vez de confrontarlo, en vez de decirle, se calla, y cuántas veces nosotros nos habremos callado también. Tengamos cuidado. Debemos de confrontar a tiempo y corregir a tiempo, porque van a pensar que siguen haciendo bien y lo correcto, que hicieron lo correcto, porque Absalón ha pensado que hizo lo correcto al asesinar a su hermano, al tomar la justicia por sus manos. Pero su padre le muestra ahí la indiferencia, le muestra ahí que no le quiere ver, le muestra ahí que se vaya, porque el versículo 24 dice eso, ¿no? Además el rey dijo, váyase a su casa, no quiero verlo, que se vaya ahí. Y es cuando él también empieza a preocuparse, porque dice, ¿por qué mi papá no me quiere ver? ¿Por qué mi papá no pide
hablar conmigo? ¿Por qué no quiere escucharme? ¿Por qué pasa por alto muchas cosas? Él quería escuchar también de su padre, porque si vemos, él procura volver a conversar con su padre, él quiere conversar con su padre, él quiere como si, como cualquier momento, entonces él desea hablar con el rey. Entonces el versículo 33 nos dice, ¿no? Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y ahí nomás termina la historia de lo que sucedió con Absalón. O sea, con un beso, como quien dice, el rey lo besó a Absalón, después de lo que hice, como alguien dijo, su berrinche, y ahí terminó todo. Pero esa era la manera de terminar, esa era la manera de corregir, no lo era. Porque el versículo 15 va a dar detalles cómo Absalón se va a sublevar y cómo Absalón va a quitar el reino de su propio padre. Eso nos indica que su padre cometió un error y también Absalón va a pagar las consecuencias. Eso, hermanos, amada iglesia del Señor, si como padres no corregimos a tiempo, vamos a pagar las consecuencias nosotros mismos, no los demás. Y otra de las cosas que podemos ver a la enseñanza de esta noche es que también nuestro Padre, si no nos corregimos a tiempo, cuántas llamadas de atención a veces nos hace a través de su palabra, a través de sus hijos, a través de sus siervos, a través usando quizás instrumentos que a nosotros quizás nos parece, uy, pero ¿cómo va a enseñar a este niño? ¿O cómo va a enseñar a este joven? ¿O cómo me va a hablar este? Pero te está hablando el Señor para que te corrijas, para que instruyas, para que puedas volver a su redil. Y si estás alejándote del Señor, vuelve a los pies del Señor, vuelve a buscar su cimiento, vuelve a buscarle a Él, ya que Él está presto para responderte, ya que está presto para poder sanarte, para curar tus heridas, como el Padre amoroso que Él es. Pero déjate corregir, déjate guiar por Él. Déjate que ese amor que Él mismo nos dijo a través de su palabra pueda seguir ministrando nuestras vidas, pueda seguir encaminando nuestros corazones. Porque así como Absalón, aunque no lo corrigió a tiempo y pagó las consecuencias de su propio padre, no pague las consecuencias usted. Corrija a tiempo. Y la Escritura nos demuestra en esta noche, aquel que corrige siempre alcanzará una bendición. Y Proverbios lo reafirma. No lo digo yo, Proverbios reafirma muchas cosas. El que instruye al niño en su camino. Muchas cosas nos dice la Escritura. Corrígelo y te amará. Corrígelo a tiempo. Si ama realmente, porque dice el Padre que ama, corrige. Usted lo ama, si lo ama, corrige a tiempo. Y más nuestro Padre Celestial, porque por eso mandó a su único Hijo, porque nos amó, porque de tal manera, dice la Escritura, amó a este mundo, a los que estaban aquí, y somos nosotros. Te amó a ti y a mí, y vino también para hacernos ver nuestra realidad y corregirnos a tiempo y enseñarnos que ser luz implica que cada día debemos de ser correccionados, que cada día debemos de ser corregidos a tiempo y sobre todo ser llenos de la gracia y la misericordia del Señor. Dios va a estar siempre presto a corregirte. Va a usar todos los medios necesarios. Va a hablarte de todos los medios necesarios para que tú vuelvas a su redil y sobre todo para que tú sigas la huella del Maestro. No hagas lo que hizo David. No hagas lo que Absalón que procuró y con un solo beso pensaron que se olvidó todo. Pero muchas cosas quedaron ahí inconclusas. No dejemos cosas inconclusas. Hagamos las cosas correctamente. Así que con esta corta meditación de la Escritura del Señor y con este pasaje que nos enseña muchas cosas, no solo dejar cosas inconclusas, sino también nos enseña a corregir a tiempo. Tengamos en cuenta que como hijos, como siervos amados del Señor, seamos fieles a Él y sobre todo, seamos hombres que nos corrijamos a tiempo, direccionados a través de su Espíritu Santo. Que nada nos desvíe de los propósitos eternos del Padre. Ponga su mirada en Él y siga sus huellas, aunque sea difícil, aunque no le agrade, porque para me corregir a tiempo es que David amaba a su hijo Absalón.
no era cualquiera. Como cualquier padre ama a su hijo. Pero el que ama, dice la Escritura, corrige. Su amor no lo hizo corregir a tiempo. Y después pagó las consecuencias. Y después lloró mucho por lo que su hijo murió. Creo que eso no queremos nosotros como hijos. Y mucho más nuestro Padre Celestial. Les animo en el amor del Señor que sigamos meditando en la Escritura. Y sobre todo, corrijamos a tiempo. Dios me lo bendiga, amada Iglesia del Señor, en este día. Y que la gracia y la misericordia del Señor les acompañe en esta noche. Muchas bendiciones.